SCP-3199 es una especie humanoide consciente, de origen biológico desconocido, aunque las muestras de tejidos sugieren rastros de ADN de pollo doméstico y chimpancé. Los ejemplares SCP no tienen vello, y miden en promedio 2,9 metros. El peso promedio es de 780 kilogramos para un ejemplar maduro, y de 360 kilogramos para una cría. El cuello del SCP parece dislocado y es capaz de retorcerse aproximadamente 340 grados, presumiblemente debido a la naturaleza de su ciclo reproductivo. Son cazadores oportunistas atacando a los sujetos vivos dentro de un radio de 0,6 kilómetros a la redonda en las crías que aún no han alcanzado la plena adolescencia. La velocidad media registrada es de 25 kilómetros por hora. Al entrar en contacto con sujetos humanos o animales, SCP-3199 procederá a cazarlos de manera salvaje, licuando los órganos internos y la estructura ósea. El cadáver es entonces llevado a los jóvenes y utilizado como una forma de nutrimento. Se ha observado ejemplares SCP-3199 produciendo grandes huevos de coloración blanquecina y apariencia gomosa. Estos huevos pasan a través del estómago, el esófago y eventualmente salen por la boca, seguidos de una sustancia roja viscosa. Primero se pensó que era alguna forma de placenta. La descomposición química ha determinado que es un material altamente corrosivo. SCP-3199 muestra una angustia extrema a lo largo del proceso, con personal describiendo el sonido como no muy distinto a un grito. El SCP produce sus huevos para llenar el espacio disponible, presumiblemente debido a un método biológicamente arraigado para evitar la extinción. Esta propiedad anómala actualmente no tiene límite conocido, y como resultado puede presentar un escenario de transmutación de especies. La eliminación de SCP-3199 puede realizarse con relativa facilidad. Sin embargo, una erradicación completa es actualmente casi imposible, ya que todos los ejemplares, independientemente de la edad, llevan un huevo dentro de su estómago, asegurando la supervivencia de al menos un miembro de su especie en todo momento. Las muestras de huevos han demostrado ser extremadamente resistentes, sin signos visibles de daño después de su sometimiento a traumatismo extremo por objeto contundente. Presión extensiva superior a 12.500 bares. Cuchillas de alta precisión. Exposición prolongada a ácidos. También se sugirió el uso de explosivos a quemarropa, pero nunca se probó. Se ha determinado que la exposición al calor acelera las tasas de eclosión, por lo que la detonación puede suponer el riesgo de fallo de contención. Véase el anexo 3199-04. Anexo 3199-04, Registros de experimentos. Experimento 3199-E01, Exposición a calor intenso. 2017. El experimento consiste en el trasladado de personal de clase D a una celda de contención segura con una muestra de huevo de SCP-3199. La temperatura interior de la celda se incrementó gradualmente a un promedio de 7 grados cada minuto transcurrido. Resultados: después de aproximadamente 9 minutos, el huevo se rompió violentamente y produjo una sola cría. El personal del sitio reaccionó rápidamente para contener el ejemplar recién nacido. Sin embargo, la temperatura interna excesiva impactó en el crecimiento físico del joven ejemplar, llegando a la adolescencia a un ritmo acelerado de 40 segundos. Como resultado, la cría, ahora adolescente, produjo 2 ejemplares más de SCP-3199. La respuesta de seguridad en el sitio fue rápida y los 3 ejemplares fueron detenidos. Todas las pruebas de calor futuras con muestras de huevos de SCP-3199 han sido prohibidas hasta nuevo aviso. SCP-3199 fue clasificado como Kiter el 10 de junio de 2017 tras los eventos de falla de contención. Anexo 3199-01, de 2017, el miembro del O5 envió la siguiente notificación con respecto a SCP-3199 después de más experimentos. Todos los experimentos con muestras de huevos de SCP-3199 están estrictamente prohibidos hasta nuevo aviso.
Los periodos de incubación han demostrado ser muy poco fiables para justificar una investigación exhaustiva, y a medida que las consecuencias de una falla de contención se hacen cada vez más evidentes, el Consejo O5 toma una decisión colectivamente de eliminar los riesgos desde su origen y evitar las pruebas hasta que aparezca nueva información. Le agradecemos su cooperación. Agradecemos por su continua cooperación. En un intento de obtener más información sobre el origen del SCP, se realizó un rastreo exhaustivo en la ubicación de la recuperación inicial del primer sujeto. Las investigaciones de este rastreo junto con las pruebas de ADN del SCP, apuntan a que el origen de este no es natural y podría ser humano. Los lugareños afirmaron que la pequeña residencia remota, lugar donde se encontró el primer ejemplar, se había construido en el bosque desde hacía varios años. El equipo de superficie de 029 recuperó varios objetos de interés pertenecientes a lo que parece ser un tipo de secta o ritual. Una bolsa con una variedad de hilos y agujas, de varios colores y tamaños. Aproximadamente 13 cadáveres de pollo. Varios contenedores, con una pasta acuosa no identificada. 2 plumas de pollo, y lo más interesante, un cuaderno entero rayado, con la única nota legible que dice lo siguiente. Si estás leyendo esto, entonces tienes suerte, 1.000.000 de horas a partir de ahora y todo será divertido. La maravillosa bursátil y versatilidad del ADN humano dará nacimiento a una nueva era. Una era más fuerte. Una donde ilegible, y la comida y el agua no serán más que cosas pasadas mientras hacemos y hacemos y hacemos más hasta para un futuro mejor. Ilegible. Realmente no tengo mucho tiempo. Por eso te envidio tan. Tendrás todo el tiempo que necesitas. El tiempo será cosa del tiempo, seguirá y la muerte será vida. Vida, la nueva vida cambia vidas y trae sonrisas frescas. Nueva vida será parte de la vida de ahora en adelante. Procedimientos especiales de contención. Todos los ejemplares vivos SCP-3199 deben estar contenidos en el sitio 114 dentro de una cámara de contención humanoide Keter, cuyas paredes deben ser revestidas en acero resistente al ácido de aproximadamente 2 centímetros de espesor. Equipos de cámaras CCTV son instaladas en las esquinas noroeste y sudoeste. Entre esta cámara y la contención secundaria se deben haber 2 metros de espacio vacío. La contención secundaria consiste en mantener suspendidos a todos los ejemplares vivos SCP-3199 dentro de un bloque sólido de una sustancia fuerte y transparente, actualmente resina acrílica transparente. Este bloque debe estar a una altura de al menos 3 metros, con un guardia de seguridad armado situado directamente fuera de la contención inicial en todo momento. Se puede obtener un código de acceso de 8 dígitos del actual director del sitio 114 para acceder a la cámara de contención inicial y permitir un examen detallado del comportamiento y la apariencia de SCP-3199. La contención secundaria debe examinarse regularmente en busca de daños. Cualquier señal de actividad agresiva será anotada, y el actual director del será informado lo antes posible. Están estrictamente prohibidos los experimentos que impliquen el uso de ejemplares vivos SCP-3199 sin la aprobación de por lo menos 2 miembros del personal de nivel 4 o superior, y ya no se permiten los experimentos con huevos del SCP.